Muchas gracias por estar en otros webinar de TES América. El día de hoy platicaremos sobre un tema interesante relacionado con pues, básicamente el impacto visual de las telecomunicaciones pues en nuestro medio ambiente, ¿no? A lo largo de los seminarios que hemos tenido en lo que va de este año, hemos platicado sobre RNI, hemos platicado sobre la parte de simulación, sobre la parte de monitoreo. Y bueno, el día de hoy, nuestra consultora, Gabriela Mercado, especialista en la parte ambiental, nos platicará sobre esta parte de los, del, del impacto visual que genera las telecomunicaciones. Entonces, sin más preámbulo, Gabriela, nuestra consultora especializada en lo que es en la parte de RNI, de radiación no ionizante, y en todo lo que tiene que ver con la parte de impacto ambiental, medio ambiente de las telecomunicaciones. Entonces, les cedo la palabra a Gabriela. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Vamos a comenzar el webinar titulado El manejo del paisaje en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, que está dividido en 4 secciones. Primero vamos a abordar la problemática bajo diferentes perspectivas, telecomunicaciones, ambiental, urbana, turística, tener algunos conceptos y destacar la importancia de una visión y un enfoque integral del territorio en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. Por supuesto, tener propuestas y alternativas, aportar con algunos criterios de selección de sitio y ubicación de la infraestructura y algunas estrategias para pasar a conclusiones y reflexiones en este tema. Como premisa, vamos a recordar los 2 principales impactos que se han destacado en la infraestructura, en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en los últimos años, en el entorno, en el ambiente, en el entorno, en las personas, en el paisaje, en los aspectos urbanos también. El primero es el de contaminación electromagnética, que ya hemos abordado en webinars anteriores. El propio concepto de contaminación electromagnética ya implica algo que pueda rebasar límites, ¿no? Como todos sabemos, las antenas, bueno, en este caso son fuentes emisoras y corresponde y compete al IFT establecer regulación, límites, máximos de exposición de radiación no ionizante de este tipo de infraestructura al público, inclusive también en el ámbito ocupacional hay directrices a nivel internacional, recomendaciones de la OMS y directrices de IGNIRP. Este tema ya lo hemos abordado, no es el tema del presente webinar, pero sí es importante apuntarlo, ¿no? El segundo tema que vamos a abordar en este webinar es el impacto visual y la relación con este impacto en el paisaje y en el entorno. Sabemos que la infraestructura inalámbrica es un servicio público que nos permite contar con nuevos y mejores servicios de telecomunicaciones. Aquí la problemática y el contexto que debe destacarse es primero plantear si este crecimiento en el despliegue es acorde con la planeación urbana y con un enfoque sustentable. Y podemos observar, es algo pues visible, es algo perceptible en diferentes sitios turísticos, especialmente en sitios que tienen un valor en el patrimonio cultural y natural, que este crecimiento de estaciones sí puede tener una afectación en el paisaje, en los paisajes culturales y una pérdida de estos paisajes. Y esto obviamente con repercusiones e impactos en otros sectores y en el medio ambiente. La infraestructura para prestar servicios de telecomunicaciones que incide en la modificación de los paisajes culturales se refiere principalmente a los postes, ductos, torres y antenas. Vamos a repasar brevemente a qué tipo de infraestructura nos referimos. Como sabemos, para la instalación de las antenas se usan diferentes tipos de torres. Primero vamos a revisar la torre monopolo, que es una torre
muy común y que observamos en el despliegue reciente de este tipo de infraestructura. Es una torre que se usa mucho también en áreas condominales, en áreas comerciales, porque puede mimetizarse y puede mitigar su impacto visual. La altura es de 18,45 metros, en peso aproximado 200 kilogramos, con una capacidad de carga hasta 800 kilogramos. Aquí vemos algunos ejemplos de estos monopolos y cómo se observan en el entorno, ¿no? En el paisaje. Segundo ejemplo de torre es el macroposte. Como lo pueden ver en pantalla, este macroposte en ambientes, en paisajes urbanos, en ciudades, es visualmente discreto, se considera visualmente discreto. En ambientes naturales, pues, no configura armónicamente con el entorno. La altura es moderada, son 18 metros, peso 1,739 kilogramos, con una capacidad de carga de 200 kilogramos hasta 1,600 kilogramos. Son los macropostes. En las estructuras autosoportadas, este tipo de torres sí tienen un impacto visual significativo. Su capacidad de carga puede ser hasta de 1,600 kilogramos, con un peso muy variable, de que va desde los 50 kilogramos a 12,000 kilogramos, pero la altura también es muy variable, puede ser de 6 a 85 metros, ¿no? Puede sostener muchas antenas, como el caso, la aplicación que tienen en la radiodifusión. Entonces son torres que tienen un impacto mayor visualmente. Las torres arriostradas o atirantadas, como su nombre lo indica, tienen un sostén, están atirantadas con una altura de 6 hasta 100 metros, una capacidad de carga de 200 kilogramos hasta 1,000 kilogramos. Son muy variables en su impacto visual, dependiendo de su altura, de su ubicación. Tienen un peso de 12 kilogramos a 84 kilogramos. Los mástiles tienen una altura mucho menor. En edificios elevados no generan un impacto visual significativo. Es algo que ustedes pueden ver de manera muy recurrente, muy común en las azoteas de los edificios, de los condominios que tienen cierta altura. La altura de estos mástiles es de 3 a 18 metros, pesan 92 kilogramos a 92 a 220 kilogramos y se ajustan al plan, ¿no? O sea, a cada plan del interesado para su capacidad de carga, ¿no? Las necesidades que se tengan. Y bueno, aquí es interesante revisar el uso de soportes, de antenas, porque los soportes se pueden fijar en los edificios sin necesidad de torres o estructuras base adicionales, como podemos ver en estos ejemplos, y pueden mimetizarse, ¿no? O sea, pueden considerarse desde el propio diseño del edificio. Bien, vamos a abordar este tema considerando el marco regulatorio que aplica y que además es una premisa, porque la comprensión básica de este tema es que las telecomunicaciones son un servicio público, ¿sí? Que requieren de toda la facilitación, colaboración en el ejercicio de las atribuciones de los 3 niveles de gobierno para la provisión de este servicio público de interés general, ¿no? Esto es en congruencia con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado debe garantizar, sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre, sin injerencias arbitrarias. Ahora bien, ¿por qué es complejo este tema? Si podemos ver en un ejemplo, en cualquier ejemplo, pensemos en cualquier sitio, por ejemplo, Dolores Hidalgo, de qué manera convergen diferentes sectores y diferentes intereses que pueden ser incompatibles también
con el despliegue de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, en términos generales también podemos pensar en todo tipo de infraestructura. Aquí en este caso de infraestructura de telecomunicaciones, si pensamos que se ubica una torre junto a la catedral, el impacto visual y el impacto al patrimonio sí es claro, es perceptible, incide en la población, incide en el turismo, ¿sí? En la afectación del turismo y en el interés de conservación de paisajes culturales, aun cuando se está prestando un servicio público de telecomunicaciones. En este mismo sitio aplica normatividad federal, estatal, municipal y los operadores, los interesados se enfrentan a una tramitología, a un conjunto de trámites que en el ámbito de la gestión tienen que resolver, tienen que cumplir para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Por eso y por ello es muy importante entender el contexto para lograr una visión integral en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. Considerar que México alberga 35 sitios inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es el primer país de América con mayor número de sitios catalogados como Patrimonio Mundial y el sexto entre las naciones del mundo. Que el turismo posiciona a México en el 7º nivel mundial en visitación. Inclusive en el año 2020 ocupó el 3er lugar, de acuerdo al ranking mundial de la OMT. Aporta al Producto Interno Bruto 8.7% y existen diferentes líneas en la oferta de turismo, diferentes segmentos. En el caso, por ejemplo, de los pueblos mágicos, existen 132 pueblos mágicos que están trabajando con sus comités a nivel local, están trabajando y esforzándose por competir en una visitación turística. Perdón. En el tema de biodiversidad, destacar que México ocupa el lugar número 5 de los países megadiversos, con 182 áreas naturales protegidas de carácter federal decretadas, 142 humedales dentro de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, esto sin mencionar en numerosas áreas de importancia de conservación de aves, regiones prioritarias terrestres, hidrológicas, que están consideradas en la CONABIO y como todos sabemos hay un tratado internacional al cual México está adscrito, Convención Nacional de Biodiversidad y pues hay compromisos internacionales en distintos tratados para la conservación de estos sitios. Y aquí, bueno, compartir con ustedes la importancia del paisaje. El patrimonio cultural y natural forma parte de los bienes inestimables e irreemplazables, no solo de cada nación, sino de toda la humanidad. La pérdida de uno de los bienes más preciados como resultado de la degradación o desaparición constituye un empobrecimiento del patrimonio a todos los pueblos del mundo. Esto de acuerdo al artículo 4 de la Convención de Patrimonio Mundial. Les pido un poquito de paciencia porque no está avanzando la presentación. Se quedó ahí. Raúl, no sé si podrías compartir. Voy a dejar de compartir. Sí. Por favor. Ok. En la siguiente, por favor. El paisaje, bueno, tiene un valor universal excepcional. Su representatividad es de una región geocultural claramente definida.
en el pasado, en el presente, y con capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de las regiones. Un poco el concepto de paisaje, perdón Raúl, si podríamos regresar al anterior nada más para resaltarlo nuevamente. El paisaje es un bien de interés público. Integra el ambiente natural, integra las manifestaciones humanas, sociales y culturales, se constituye un factor de calidad de vida, fuente de armonía y placer estético. Esto, definición tomada de diferentes instrumentos internacionales y que recogemos de la Carta Mexicana del Paisaje, Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. La siguiente, por favor. Los valores del paisaje son estéticos, éticos, con este derecho humano al paisaje, ambientales, culturales, económicos, como el ejemplo que acabamos de mencionar del turismo, e inclusive patrimoniales, inmobiliarios, ¿no? Por favor, la siguiente. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr este equilibrio y visiones compatibles en el despliegue de la infraestructura? Aquí, bueno, primero considerar que el despliegue de la infraestructura puede ser de diferentes tipos. Puede ser comunicaciones, puede ser urbana, puede ser turística. Todo converge en el mismo espacio, en el mismo territorio. Y por eso es importante que la planeación del territorio sea integral, con un enfoque también integral de la sustentabilidad. ¿Sí? Esto aplica a todos, no solamente a un tipo de infraestructura o a un tipo de edificación, sino que aplica de forma transversal como un eje a todo despliegue de infraestructura para ser congruentes y poder cumplir con esta visión, ¿no? Y cumplir con los tratados y compromisos internacionales y con un sólido marco jurídico. Nada más en el tema ambiental tenemos más de 10 leyes diferentes que aplican o que tienen una solidez dentro del marco jurídico mexicano. Entonces, esto es importante entender dónde se sitúa el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. La recomendación de la OCDE es facilitar los trámites y tener un despliegue eficiente de la infraestructura, y el enfoque debe de ser mejora regulatoria. Por mejora regulatoria no quiere decir que no existan autorizaciones y permisos, sino que sean congruentes, armónicos, vigentes, ¿sí? Respondan a la problemática y que además tengan un procedimiento ágil y no constituyan una carga o un costo de transacción importante para los interesados en este despliegue, ¿no? De infraestructura. Entendiendo que esto es un servicio público y que es absolutamente necesario. Por eso es que tenemos que ver de esta manera visiones compatibles y un equilibrio para un despliegue ordenado de la infraestructura de telecomunicaciones. Si podemos transitar a la siguiente. Y aquí, pues considerar a qué se enfrenta un interesado, un dueño de una torre, un concesionario, a qué se enfrenta en la gestión para el despliegue de la infraestructura. Es complejo en el caso de México porque existen diferentes trámites con competencia federal, estatal, municipal. Destacamos algunos de los principales, ¿no? O sea, la licencia de construcción, constancia de uso del suelo, otorgada por autoridades locales, la manifestación de impacto ambiental, que dependiendo de la naturaleza, la ubicación puede ser de diferente nivel, o sea, por ejemplo, el caso de un área natural protegida o una afectación a un ecosistema costero, se tendría que presentar una MIA ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A nivel federal, los permisos para utilizar derecho de vía, que también dependen, ¿no? Que pueden ser federales, estatales o municipales. El tema de la altura con la DGAC, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? La autorización de los planos de construcciones e instalaciones dentro de zonas de protección de un aeródromo civil. El tema del INAH, en el caso de monumentos, o monumentos arqueológicos, del INBA, de inmuebles que están inscritos por su valor artístico. De hecho, podemos en la siguiente lámina verlo como una aproximación en las competencias y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, cómo están estos trámites, tanto a nivel federal, estatal o municipal, los que ya mencionamos, y cómo responden a legislación federal, estatal, en la siguiente lámina,
A nivel estatal, por ejemplo, lo más común es que existan las leyes de asentamientos humanos en cada uno de los estados, leyes de ordenamiento territorial, las leyes estatales ambientales, códigos urbanos, reglamentos de construcción a nivel municipal, reglamento de imagen urbana, en algunos casos los hay, como Zacatecas, reglamentos de zonificación del municipio. Y ordenamientos jurídicos. Además de las leyes, hay instrumentos dentro de las leyes que son ordenamientos territoriales o que tienen que incidir en el territorio. En la siguiente lámina los enunciamos, como son los planes y programas de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento local del territorio, los programas de ordenamiento ecológico del territorio. De hecho, a nivel local son obligatorios e inciden en el uso de suelo. Los programas de desarrollo urbano tienen que ajustarse también a estas prescripciones, que son normas, auténticas normas vinculatorias en estos POEL, se llaman, ¿no? Programas de ordenamiento ecológico local de territorio. Esto lo vemos en pocas partes del país, pero por ejemplo en la región del sureste, en la península de Yucatán, existen varios programas vigentes. Los decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la reflexión en la siguiente lámina que podemos destacar? ¿Debe o no regularse la ubicación de infraestructura de telecomunicaciones? Bueno, en realidad, en muchos casos ya está regulada. En estos ordenamientos y en esta regulación encontramos algunos criterios, y el problema al que se enfrenta aquí el operador es que muchos de estos trámites no tienen un enfoque de mejora regulatoria. Los programas de desarrollo urbano muchas veces no están actualizados, no son vigentes. Las reglas no son claras, no brindan certeza jurídica al operador, y ahí es en donde se requiere tener una visión, una visión y una política ya correctiva urgente, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal y a nivel transversal también, una mejor coordinación transversal en las dependencias de la federación, porque por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente también tiene varias facultades importantes, inclusive también el tema de emisiones. El artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala atribuciones a la Semarnat para regular la contaminación electromagnética. Entonces, sí hay varias dependencias que están relacionadas con atribuciones, pero hace falta tener una revisión para impulsar un enfoque de mejora regulatoria, como lo recomienda la OCDE, y establecer reglas claras para los operadores. Y por parte de los operadores, sí comprender la importancia, ¿verdad?, la importancia de estos ordenamientos y de estos instrumentos territoriales, considerando que el despliegue de esta infraestructura se está realizando en un entorno que puede ser o debe de ser protegido, que aplican ciertas reglas, ¿no? En algunos casos de imagen urbana o de protección ambiental, y que estos criterios deben de ser considerados. Y aun cuando no sean vinculantes o no sean vigentes, tener un enfoque y una visión de mejores prácticas o de impulsar mejores prácticas desde los propios operadores. Entonces, no debe abordarse estos instrumentos de planeación como un obstáculo regulatorio. O sea, esto es, consideramos que no, esta visión no nos va a ayudar a avanzar. A menos es un obstáculo si el municipio no ha hecho su parte de trabajo, los planes de desarrollo urbano, si quiere establecer requisitos discrecionales, adicionales, sin fundamento o en atribuciones que no le corresponden. Ahí sí necesitamos que el municipio tenga un enfoque distinto, porque esto nos va a permitir avanzar tanto en la protección del patrimonio cultural y natural como en el despliegue eficiente de la infraestructura, ¿no? Y tener un equilibrio en estas visiones. Y pues estos criterios de ubicación de infraestructura no deben de establecer barreras o prohibiciones en su despliegue. Se pueden hacer las cosas bien y el secreto está en el cómo, y TES América está presentando este tema que en realidad no se aborda frecuentemente en las instituciones, pero consideramos necesario que se analice, que se discuta
y queremos hacer algunas propuestas y planteamientos. Si podemos. Y bueno, las principales propuestas, que son 5 y que se van a abordar de manera más profunda por parte de Raúl, son primero la reutilización de la infraestructura de telecomunicaciones. Segundo, tener estudios de cobertura y un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Tercero, mitigar el impacto visual desde el diseño, que ya observamos que sí es posible. 4, incorporar criterios de selección y ubicación de las torres, sí es posible también, y ahí es en donde también debe de considerarse los criterios que se tengan a nivel regional y local de protección al patrimonio. Y por último, fortalecer esta política y visión de sustentabilidad en general del despliegue en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, y esta visión debe de ser conjunta entre todos los actores involucrados, ¿no? Gobierno, los entes reguladores y los propios operadores. Y vamos a regresar con ustedes algunas también conclusiones y comentarios adicionales. Muchas gracias, Raúl. Adelante, por favor. Pues continuando un poquito con la idea que nos presenta Gabriela, desde el punto de vista telecomunicaciones, y me voy a regresar al slide anterior, aquí donde nos vemos esta ciudad donde tenemos pues el ayuntamiento, y en el lado derecho tenemos ahí el despliegue de una torre. Aquí es importante ver que cuando hablamos de infraestructura, y cuando mencionamos infraestructura, estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones, pero también puede ser infraestructura hotelera, de taxis, de centros comerciales. Todos ellos de alguna forma tienen que cumplir con lineamientos fijados por el municipio, por el estado, por la federación. Entonces, en esta parte es importante que las telecomunicaciones pues deben estar englobadas dentro de parte transversal que menciona Gabriela, y que pues debe considerar, por un lado, los lineamientos que fija el uso de suelo de nivel municipal, estatal, federal, también los requerimientos a nivel de telecomunicaciones, pero otra cosa importante y que hemos mencionado hoy día por primera vez es la parte de conservar este paisaje, este entorno cultural que hoy por hoy a veces no se está tomando en cuenta, y que con el nuevo despliegue que se viene hoy por hoy, el 5G, que es algo que también hemos platicado en alguna de nuestros seminarios, pues va a empezar a tener necesidad de empezar a instalarse y impactar tanto en las telecomunicaciones como en el medio ambiente. Y es por eso que empezamos a hacer este llamado tanto a los operadores como en este caso a los reguladores, y también a los administradores municipales, estatales y federales, de que hay que empezar a tocar este punto. Hoy por hoy, en nuestros invitados que tenemos hoy día en este seminario, tenemos tanto operadores, estoy viendo aquí en la lista, tenemos reguladores, y también tenemos funcionarios públicos a nivel municipal, estatal, que están de alguna forma tratando de resolver esta necesidad de tener telecomunicaciones, pero por otro lado también mantener su ambiente visual. Entonces, en ese sentido, los slides que voy a presentar adelante mencionan los servicios que damos en TES América para tratar de ayudar tanto al operador, al regulador y a funcionario, a este municipio, a tratar de lograr maximizar las telecomunicaciones, el uso del suelo y el cumplimiento de las reglas internacionales de telecomunicaciones, ¿no? TES América somos una empresa especializada en servicios de consultoría en telecomunicaciones inalámbricas, y damos una serie de servicios que ayudan tanto operadores como reguladores, como estos municipios y funcionarios que tienen que otorgar estos permisos para estas telecomunicaciones, a lograr el mejor despliegue, para tener el mejor uso de suelo, la cobertura más eficiente, y también en tener el menor impacto visual. Y de alguna forma lo que voy a mostrar ahorita son cosas que se pueden hacer a nivel de ingeniería sin necesidad de tener un despliegue de equipo de avanzada. Todo esto se puede hacer en una computadora con simulación. TES América cuenta con software especializado, muy especializado para hacer estas simulaciones que permiten desde el escritorio ver que se logre tener la máxima cobertura en el lugar adecuado. Si tenemos 2 o 3 opciones, ¿cuál es aquella que me va a permitir tener una cobertura adecuada para el despliegue de las telecomunicaciones? Y por otro lado, también tener un buen uso del suelo de acuerdo a la normativa que tenga la zona, y por otro lado, ver si eso no me impacta tanto visualmente el paisaje en donde se va a hacer todo este tipo de cosas. En ese sentido, pues TES América da
servicios de limpieza de frecuencia para verificar que esto esté bien, detectar alguna frecuencia que esté usando alguien de manera no indicada. Y la parte más importante que quiero que de alguna forma se lleven todos aquellos que de alguna forma están en el proceso de dar autorizaciones para la instalación de telecomunicaciones, que existe software, existe forma de hacer simulaciones y prever antes de tener la torre ya instalada cómo se va a ver, si va a ser el lugar más adecuado, y todo esto se hace por medio de simulaciones de cobertura, en donde le voy a presentar un poquito más adelante algunos ejemplos. Entonces, todo esto es un trabajo que se pueden hacer de ingeniería previos a la decisión de permiso a la instalación de servicio, y es algo que puede hacer el operador o que puede solicitar a empresas como TES América para hacer ese tipo de servicio, ¿no? Entonces tenemos aquí también lo que es la campos electromagnéticos, cómo va a afectar el RNI de esa nueva torre en esa nueva ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos mapas de cobertura en donde yo puedo ubicar precisamente a través de georreferenciación una antena en un punto, y después generar una simulación de cómo va a cubrir, cómo va a llegar esa señal a un cierto lugar, y lo puedo hacer tan detallado como sea necesario. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de una antena de trunking. Aquí tenemos otro ejemplo, y todos estos son estudios que se hacen de gabinete, se hacen rápidamente, que se pueden hacer para los operadores, para los reguladores, para los municipios, para validar que se está teniendo la cobertura, que el lugar ofrecido por el municipio realmente sí soluciona los problemas que requiere el operador. Todo esto se puede simular. Entonces, aquí lo que quiero que todos nos llevemos es de que existen herramientas de ingeniería que permiten hacer todo este tipo de estudios previos a hacer la instalación y el despliegue de una gran infraestructura de telecomunicaciones. Eso existe, y esto permite ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos tiempos y gastos innecesarios en la aplicación de infraestructura. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en donde a lo mejor se tiene una cobertura autorizada por un actor importante que es el IFT, que por aquí veo algunos amigos del IFT, en donde ellos dicen, estos son los lugares donde tú tienes cobertura. Entonces podemos checar que en esa ubicación que está autorizando el municipio, con esa altura, esa torre de telecomunicaciones, se está cubriendo el área de servicio autorizada. Todo esto se hace en escritorio, sin necesidad de tener un despliegue ya de equipo. No se hace a posteriori, se hace a priori. Y eso es algo importante, que para poder tener un buen uso tanto del espectro como nuestro panorama visual, como de la infraestructura, que al fin de cuentas tiene un costo, se pueden hacer estudios a priori. Y es ahí en donde TES América puede ayudarles con ese tipo de servicios. Por ejemplo, el desarrollo de mapas calientes, cómo se va a comportar el RNI al momento de instalar una torre en el exterior o dentro de naves industriales, cómo se va a comportar el RNI generando mapas de calor. Y adicionalmente esto tenemos servicios de monitoreo en donde podemos estar verificando que las señales que se están emitiendo pues están dentro de lo especificado dentro de la concesión, que también están radiándose con la intensidad necesaria, y que no está afectando al paisaje, al entorno, a los turistas, al público, el público en general, ¿no? Tenemos este tipo de herramientas donde podemos monitorear 24/7 servicios como FM, AM, trunking. Y bueno, de todo esto que ha hablado Gabriela, lo que puede ayudar TES América es a lograr la mejor ubicación para el operador, para que tenga la mejor cobertura, al municipio, ayudarle a seleccionar cuáles pueden ser las áreas de uso de suelo para este sistema de telecomunicaciones que tengan pues un costo adecuado para el operador, y que también tengan un impacto bajo para pues el entorno de la ciudad, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista regulador, pues cumpliendo pues las normativas nacionales, internacionales del uso de las telecomunicaciones. Todo esto que hacemos en TES América lo podemos hacer con los diferentes servicios, y aquí los enuncio porque aquí tenemos visitantes que tienen servicios de AM, FM, de televisión, UHF, VH, trunking, microondas, satelital, Wi-Fi industrial, 3G, 4G, 5G, IoT. Todas estas simulaciones se pueden hacer a priori antes de hacer el despliegue de la infraestructura para lograr minimizar los costos. Estamos hablando que por un lado necesitamos reducir costos,
pero también nosotros tenemos que acelerar el despliegue de las telecomunicaciones. Como mencionaba Gabriela, no es obstruir, es cómo conjuntamos esta parte de necesidad de tener telecomunicaciones con una regulación que permita también ese despliegue rápido y ajustar todas estas necesidades para mantener nuestro entorno, en el caso muy concreto de México, nuestros pueblos mágicos, estas ciudades fabulosas que tenemos de manera elegante. Hace una semana estuve, por ejemplo, en Mitla y tengo una torre prácticamente al lado de lo que es las pirámides. Y realmente se ve espantoso al momento de tomar una foto. Esa torre, estando en un punto plano, podría haber estado colocado 100, 200, 300 metros más allá y no hubiera tenido ningún impacto a nivel de cobertura. Es ahí en donde planteamos la necesidad de hacer estos estudios a priori para lograr esta integración de la necesidad de telecomunicaciones, las necesidades de los municipios y las necesidades del turismo, que es otro sector importante que tenemos en México y que tenemos en todo el mundo, ¿no? Entonces, como TES América trabajamos con estos operadores y tenemos experiencia con ellos, ¿no? Entonces, llegando a las conclusiones aquí, Gabriela, no sé, a lo mejor me extendí un poquito, ¿me ayudas a ir poniendo conclusiones? Gracias, Raúl. ¿Quiénes son los actores clave para un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones eficiente, ordenado y respetuoso con el entorno? Como ya lo comentó Raúl, sí hay soluciones, sí hay alternativas y propuestas, pero necesitan implementarse. Y esta ejecución depende de un cambio o una modificación en prácticas, en visión y en acciones por parte primero de gobiernos municipales para que las reglas sean claras y brinden certeza jurídica a los reguladores, que tengan criterios que efectivamente consideren una protección del patrimonio cultural, el paisaje, y que al mismo tiempo no sean estos obstáculos, ¿no? Obstáculos que puedan ser ineficientes en el despliegue de infraestructura. Esto es un gran reto. Necesitan los programas de desarrollo urbano estar vigentes, actualizados, brindar certeza jurídica, reglas transparentes, ¿sí? Y eficientes, evitando a toda costa la discrecionalidad o requisitos sorpresa, cuestiones desarticuladas que no tienen armonía o congruencia con el marco jurídico y las competencias en los 3 niveles de gobierno. Y por otro lado, los operadores y dueños de las torres pueden realizar diferentes acciones. Primero, un cambio de enfoque, considerar esta visión, ¿no? Esta visión de respetuosa con el entorno, reutilizar la infraestructura, incorporar estas mejores prácticas y criterios en la ubicación, en la selección de sitio para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones y en el diseño mitigar impactos negativos. Muy importante, como lo comentó Raúl, realizar estudios previos, incorporarlos en la planeación, como el estudio de cobertura, y aplicar también las herramientas tecnológicas que ya están disponibles a cargo de expertos. Muchas gracias, Raúl. No sé si quieras comentar o añadir algo a estas conclusiones. Sí, de alguna forma quisiera repasar, voy a irme unos slides atrás, de esta parte que pusimos de la parte de propuestas alternativas, que es importante, ¿no? Una cosa que sí vemos nosotros hoy por hoy como consultores en telecomunicaciones, como estudios que estamos viendo, es que hoy por hoy no se está reutilizando la infraestructura en el nivel que se pudiera reutilizar. Sí vemos que algunas compañías ya están usando este modelo para poder tener a varios operadores operando en la misma infraestructura, pero todavía vemos que de repente vemos una torre y prácticamente a 10 metros vemos otra torre desplegando infraestructura, vamos a decir, equivalente de telecomunicaciones en vez de utilizar una misma torre. Esto implica costos adicionales, uso de suelo adicionales, mantenimientos adicionales. Y viendo las mejores prácticas, que por ahí Gabriela ha estudiado mucho también y nos dio también un cursillo por ahí sobre la parte de Israel, está usando mucho lo que es la reutilización de infraestructura como una forma también de
de mitigar el impacto visual y también los costos. Entonces aquí creo que una cosa que es importante que nos llevemos todos es que hay que hacer ese reuso de la infraestructura. ¿Y cómo reusamos la infraestructura? Haciendo simulaciones, viendo que no haya interferencia, que realmente esa posición realmente sirva para todos los servicios que están ahí colocados, ¿no? La otra cosa que creo que es importante llevarnos es que existen todos esos estudios a priori para poder determinar si el lugar es adecuado. Por ahí una pregunta que hace Cristian, si TES América podría hacer este estudio. Sí, nosotros podemos hacer este estudio. Si hay alguna serie de ubicaciones que algún operador de telecomunicaciones pueda utilizar, podemos como municipio, podemos como TES América apoyarlos a hacer cuál es aquel que va a generar el menor impacto visual, va de alguna forma cubrir las necesidades del operador, y va a ser también desde el punto de vista de permisos, costos adecuados para ambas partes, tanto para el municipio como para el operador. Todo eso se puede hacer a priori, y eso es algo que de alguna forma queremos empujar, de que no entremos en la parte empírica, que porque aquí hay un lugar, aquí lo pongo. Hoy por hoy las telecomunicaciones requieren estudios de ingeniería previos, después hace el desplante y después hace la verificación. Y en la verificación también está TES América por medio de monitoreo, por medio de mediciones, para validar que lo que se hizo en esta ingeniería de escritorio que se implementó se está ejecutando adecuadamente. Entonces, creo que aquí la idea es de que hay que hacer ingeniería. Existe la capacidad de hacer ingeniería por parte de América y también por los operadores. A los operadores ofrecemos que tenemos el acceso a este software, tenemos acceso a capacitación para que lo hagan ustedes. No es un asunto de que lo tenemos que hacer nosotros. Podemos ofrecerles el software para que ustedes lo hagan internamente, los equipos de medición, pero que nos llevemos toda la idea de que es posible hacer un despliegue armonioso a nivel de uso de suelo, a nivel de telecomunicaciones y a nivel de impacto visual. Que hoy por hoy impacto visual es lo que hemos venido trabajando y ha trabajado Gabriela, y que hoy por hoy sigue trabajando intensamente en esta parte de impacto visual y RNI, porque es algo que nos está tocando a todos, a cada uno de los que estamos escuchando aquí, lo vamos a vivir y vamos a ser afectados por esa parte. Entonces, eso sería la parte con la que podría redondear de mi lado. No sé si por ahí haya más preguntas. Déjame ver, Gabriela. Por ahí nos agradecen de Ecuador, muchas gracias. Y por aquí nos preguntan si TES América puede hacer estos estudios a nivel municipal. Sí los podemos hacer. Los podemos hacer tanto para el operador, lo podemos hacer para el regulador si lo requiere, lo podemos hacer para el municipio, lo podemos hacer para un privado. Trabajamos con múltiples entes. Y tenemos equipo. Una cosa que es importante TES América, que tenemos mucho equipo y desarrollamos nuestra tecnología para poder comunicar. Hoy por hoy estamos trabajando muy activamente con la UIT, estamos trabajando con la CITEL, hemos hecho propuestas de nosotros para poder monitorear y poder manejar este impacto a nivel de monitoreo, a nivel de despliegue de infraestructura de la mejor manera, siempre sin obstruir. La idea, las telecomunicaciones llegaron con nosotros, la parte inalámbrica está creciendo, pero hay que hacerlo con orden. Lo único que pedimos es orden. Estamos apoyando a tanto reguladores, tanto municipios como operadores, para lograr esta integración que permita a todos tener las mejores telecomunicaciones con el menor impacto y también con el menor costo. ¿Por qué no? Al momento de seleccionar adecuadamente los lugares con mejor cobertura y evitar el dispendio y la reinstalación de tecnología, ¿no? Entonces, no sé si hay por otra pregunta, déjame checar. Creo que es todo. Sí podemos llegar a Ecuador. De hecho, hoy por hoy tenemos presencia en varios países de América Latina. Con gusto nos pueden enviar un correo a info@tesamerica.com y con gusto lo podemos atender. Y por último, para cerrar rápidamente, tenemos un súper seminario en los próximos días. Que estoy presentando en este momento. Estamos invitando a personajes de primerísimo nivel a discutir la percepción del riesgo relacionado con la radiación no ionizante. Van a estar con nosotros Reina Ubeda de la ITU, Fabián Herrera del ANE, Noel Smith de la CEP y Horacio Villalobos del IFT. Personas muy metidas y muy involucradas con todo este asunto del RNI. Vamos a tener una mesa redonda internacional para toda América Latina, dirigida por nuestro director consultor Jorge Barreda,
y esperamos que estén con nosotros. Va a ser muy interesante. Vamos a manejar todo este concepto del riesgo y a partir de esta sesión vamos a empezar a generar estas mesas redondas para que no solamente sea Tesamérica, sino que todos ustedes, reguladores, ustedes operadores, ustedes municipios, ustedes funcionarios, platiquen sobre su relación con las telecomunicaciones y cómo es que están abordando o cuáles son las problemáticas que están viendo para que todos, incluidos Tesamérica, ayudemos a generar a que la humanidad se comunique. Pues con esto no tengo más que decir. Muchas gracias por estar con nosotros. Gabriela, no sé si quieres cerrar algo. Únicamente por el carácter y naturaleza de las preguntas, sí confirmar que tenemos un grupo interdisciplinario de expertos en Tesamérica que podemos apoyarles, no solamente en los estudios de cobertura y en los estudios previos, sino también en esto que preguntan, que es dar recomendaciones y tener una visión en el ámbito urbano y turístico. Bueno, yo tengo ya 17 años de experiencia en este tema, estuve a cargo muchos años de una dirección normativa con este enfoque y de la dirección de turismo en la Semarnat y después como consultora para diferentes organismos multilaterales como Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las principales ONGs internacionales en materia ambiental. Y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes para poder revisar cualquier solicitud o interés en estudios de planeación, ¿no?, de ubicación de nueva instalación de infraestructura. Gracias, Raúl. Pues muchas gracias. Galo, nomás contesto tu pregunta. Sí, podríamos hacer las simulaciones. Si quieres, por ahí en info@tesamerica.com.mx, dejan poner aquí por último nuestras direcciones. Estas son nuestras oficinas. Nos mandas información y podemos revisar cómo poder apoyarte. Aquí están nuestros correos, nuestros foros. Este video va a estar en YouTube en unas horas. Y bueno, de nuevo los invito a nuestro webinar internacional con nuestros expositores internacionales, donde vamos a hablar sobre esta parte de la percepción del riesgo a nivel de RNI, un tema súper interesante y que está siendo de gran interés en toda la región. Pues lo vemos en el próximo webinar. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buen día y buena semana. Hasta luego.